Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana es un programa, como ustedes ya saben, dedicado esencialmente a tratar y abordar cuestiones culturales. Hoy, con unos días de retraso, traemos aquí a este programa a una de las personas que conoció, vivió y estudió todos los sucesos ocurridos en 1968, en el mes de mayo, en Francia y fundamentalmente en París. Aquel movimiento que se conoce ya en la historia como el Mayo francés y que sucedió hace ya nada menos que 50 años. Por tanto, medio siglo después, parece buen momento para volver la mirada sobre aquello que tuvo, al menos en mi opinión, una gran influencia en los cambios de costumbres, de manera de ver la política, la filosofía, en aquellos años 60. Aquel mayo del 68 ha dejado huella y está hoy aquí con nosotros el profesor Carlos Nieto. Carlos Nieto es, hasta hace unos días, ha sido profesor de filosofía en la Universidad de Cantabria, autor de más de 10 libros sobre temas filosóficos y de numerosos artículos también sobre su materia en revistas y publicaciones especializadas en estos temas. Pero es que además Carlos Nieto es un estudioso de los filósofos que influyeron en el Mayo francés, pero también estuvo allí y lo vivió. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha sido esa experiencia personal de vivir el Mayo francés? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo no estuve exactamente allí, en el París del 68, aunque efectivamente por mi edad y mi generación viví los acontecimientos que se produjeron allí, pero mi experiencia personal se circunscribe a el ámbito de Madrid, donde en esos años yo estaba estudiando la carrera de filosofía complementada con estudios de sociología. Con esto lo que quiero decir es que, y aunque efectivamente París fue el epicentro de ese movimiento extraordinario que representó Mayo del 68, hubo otros mayos en otros escenarios del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos en Berkeley, en Berlín en el año 67, en Berkeley fue en torno al 64 cuando empezó la protesta contra el reclutamiento por la guerra de Vietnam, pero luego en España hubo, fundamentalmente en Madrid y en Barcelona, una serie de protestas muy interesantes que tenían como objetivo fundamental no tanto cambiar el mundo en general, sino cambiar el régimen franquista. Y luego estuvo pues, el acontecimiento de Praga del 68, ¿no?, con la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia, o las protestas de los estudiantes en México. De manera que en general el año 68, que pertenece a esa década de tantos cambios de los 60, se dio en escenarios muy distintos, aunque yo personalmente lo viví en Madrid. Conoce bien lo que pasó en el Mayo francés. Lógicamente ha pasado mucho tiempo. Para las jóvenes generaciones esto no es más que páginas en los libros de historia, pero ¿qué queda de aquel movimiento que yo creo que era fundamentalmente libertario, petición de libertad, de cambio de costumbres? Incluso algunos dicen, y me gustaría conocer su opinión, de cambio de paradigma, en el sentido de que hasta entonces quienes marcaban la pauta eran las personas de una determinada edad, es decir, de más de 40 a 50 años, y a partir de ahí eran los jóvenes los que marcaban la tendencia. Efectivamente, eso es muy interesante, porque yo creo que para explicar este fenómeno hay que tener en cuenta, por un lado, desde el punto de vista de la historia de las sociedades, que los años 60 en general fueron años muy importantes en todo el mundo, sobre todo en el mundo occidental, de cambios culturales y políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego
hay que tener en cuenta un fenómeno demográfico, y es que a partir de 1945 se produce una explosión demográfica, lo que se llama la generación del baby boom, ¿no?, donde los jóvenes para los años 60 se convierten en el sector de edad más importante. Y este es un fenómeno fundamental porque va a representar un cambio cualitativo, ¿no? Esta generación nueva se encuentra con un mundo, por decirlo así, antiguo, que no está adaptado a sus necesidades, y empiezan los movimientos de protesta, de contestación, que van desde el ámbito escolar, académico, hasta el familiar, hasta las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. De manera que, haciendo un resumen muy elemental, se podría decir que más que cambios económicos y políticos, el legado o el espíritu de mayo del 68 está fundamentalmente en cambios de orden cultural. Bien, y aquel movimiento callejero, que incluso, bueno, hubo violencia, aunque no hubo muertos, por suerte, pero sí barricadas en las calles de París, enfrentamientos con la policía, toma de las universidades. ¿Podemos calificarlo de revolución o no fue tanto una revolución como un movimiento de protesta? Yo creo efectivamente que fue lo segundo. Entre la literatura que entonces se hacía y se difundía en un mundo que las generaciones jóvenes actuales quizá no se imaginen que existió, donde no había redes sociales, ¿no? Pero existían otras formas de comunicación muy directa, ¿no? Los pasquines, los panfletos que se ciclostilaban, y los muros de los centros escolares, las paredes hablaban, ¿no? Una de las pintadas, ¿no?, o grafitis decía: no es una revolución, majestad, es una mutación. Yo personalmente creo, y no solamente yo, sino otra gente que lo conoce mejor que yo, que no se produjo, digamos, ni una mutación ni una revolución, ¿no?, en el sentido convencional del término, puesto que nadie estaba interesado en tomar el poder para, con un programa y un proyecto, llevar a cabo eso. En ese sentido, creo que el resultado es, como decíamos antes, más de orden cultural, ¿no?, que supuso un antes y un después, es decir, no cambió nada en ese sentido, pero todo cambió después de mayo del 68, ¿no? Las relaciones interpersonales, las relaciones entre los sexos, el mundo de la sexualidad, la propuesta de un nuevo individualismo sin dejar de ser solidario, etcétera, etcétera, la idea de que lo importante ya no eran los grandes proyectos, sobre todo los proyectos que defendía un marxismo esclerotizado, ¿no?, sino que era, diríamos, una izquierda mucho más viva, que apostaba más que por los programas, por las causas, más que, diríamos hoy, por las organizaciones muy cerradas, por lo que con el paso del tiempo han sido, diríamos, organizaciones, por ejemplo, de carácter no gubernamental, ¿no? Y en aquellos tiempos, hace 50 años, en efecto, se produjeron muchas mutaciones, pero una que yo creo que resultó sorprendente fue la pérdida de protagonismo de los partidos comunistas en Europa, que hasta entonces habían tenido mucha fuerza y que se vieron desbordados, creo yo, por este movimiento que era contra el sistema, contra el régimen, pero alejado de los planteamientos estalinistas que tenían entonces los partidos comunistas. Efectivamente, en cada sitio o escenario, como decíamos antes, la revuelta o la protesta se centraba en las necesidades más específicas. Por ejemplo, los estudiantes de Praga protestaban contra la dictadura comunista, puesto que el país estaba en un intento de liberalización que fue abortado militarmente. En España, como decíamos antes, contra la dictadura de Franco, pero en Francia, que era un país relativamente rico, se ha dicho que esta es una revuelta de la riqueza, no de la pobreza, ¿no? Con una cierta estabilidad,
Se protestaba porque había una especie de insatisfacción existencial contra ese capitalismo y esa sociedad de consumo que nos iba a convertir en engranajes de una máquina, por decirlo así. Entonces, bajo ese punto de vista, una de las singularidades del Mayo francés fue que los estudiantes, aunque no estaban de acuerdo con la teoría clásica de que los obreros eran los protagonistas del cambio, sin embargo, todavía aceptaban que eran muy importantes y acudieron a movilizarlos a ellos. Es decir, no movilizaron los trabajadores, los sindicatos a los estudiantes, sino que fue al revés. Y durante unos días se produjo una cierta simbiosis que fue rápidamente desconvocada por el Partido Comunista Francés y por la CGT, que estaba dirigida por ellos, porque consideraban que era algo que se les escapaba de las manos, que eran burgueses, niños bien, etcétera, etcétera, y que no iban a conseguir sus objetivos. Y ahí, en esa escisión, efectivamente, pues se va a producir esa especie de aislamiento que el Partido Comunista Francés, que era un ejemplo de partido de estricta obediencia a la Unión Soviética, representaba en ese momento, puesto que fue arrasado por ese movimiento que era más libertario, por decirlo así, que comunista ortodoxo. Bueno, y el papel quizás previo al Mayo francés, que fue la Revolución de California, de los niños de las flores, los hippies, de todo aquel movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam. En su opinión, ¿qué papel jugó esa especie de caldo de cultivo previo? Yo creo que jugó un papel, ¿no? Antes de, y en paralelo, está eso que se ha llamado, yo creo que desde finales de los 50, la generación Beat, y toda esa nueva forma de pensar y de cambio fundamentalmente cultural. Entonces, esto, digamos, estaba en el ambiente y se difundía por medios muy distintos. Uno de ellos precisamente era la música, ¿no? Y el fenómeno de la guerra de Vietnam movilizó extraordinariamente no solamente a los norteamericanos, sino a todo el mundo, ¿no? Se convirtió en un elemento fundamental porque aunque había dos imperios en ese momento, pues se protestaba fundamentalmente contra uno, contra el norteamericano. Y por ese motivo, como indicaba antes, los estudiantes de Berkeley en California en el 64 ya se movilizaron contra la guerra del Vietnam, porque entonces existía la recluta con carácter obligatorio, ¿no? Y ese caldo de cultivo fue el primero en el que unos estudiantes plantaron cara al sistema por esa vía, y luego llegó al resto de Europa, convirtiéndose la guerra del Vietnam en una especie como de divisa, ¿no?, de lucha contra el imperialismo que trataba de conquistar el mundo, ese tipo de imperialismo, ¿no? Bien, para finalizar con esta parte del Mayo del 68, bueno, en esa época aparecieron también nuevos filósofos, o quizás filósofos que ya estaban, pero no habían tenido tanta relevancia. Usted, como profesor y conocedor a fondo de la filosofía, ¿qué aportó desde ese punto de vista del conocimiento filosófico el Mayo del 68? Bueno, efectivamente hubo, todos los movimientos tienen sus intelectuales que ejercen un poco de guías, ¿no? En el caso del Mayo del 68, sobre todo ya centrado en París, que fue un poco, diríamos, el foco donde se reflejaron las diferentes tendencias, aunque hubo en Europa un precedente muy importante que fue en Berlín en el año anterior. Bueno, hay varios nombres, pero simplificando, hay un nombre, diríamos, que estaba ya en cierto declive, que fue Jean-Paul Sartre, pero que fue recuperado por los estudiantes como un compañero que se acercó a ellos y, según su confesión propia, no tanto para decirles lo que tenían que hacer, sino para escucharlos y para aprender, porque para él era un movimiento nuevo, aunque lo vio con simpatía. Y los estudiantes lo entendieron así
y por el contrario rechazaron a otros intelectuales del Partido Comunista por considerarlos, digamos, fuera de lugar. Pero, desde mi punto de vista, el intelectual que representó mejor, que entendió mejor y que autointerpretó mejor y contribuyó a la autointerpretación, por decirlo así, del resto de los estudiantes fue el filósofo de origen alemán Herbert Marcuse, que enseñaba en ese momento en Estados Unidos, en California, y que planteó pues, algunos de los retos y algunas de las posibilidades que ofrecía ese mundo. Por ejemplo, para simplificar, en una de las dos conferencias que dio en Berlín en el 67, fue el que planteó la idea de que ya la clase obrera o el proletariado no era el sujeto llamado a producir el cambio social, porque era ya, diríamos, un grupo que estaba integrado en el sistema y que no le interesaba cambiar el sistema, sino hacer reformas para conseguir beneficios de los que carecían, y que si pensábamos en un cambio radical, habría que contar con personas que estuviesen en los márgenes de ese sistema, como minorías étnicas o como los estudiantes, ¿no?, que en ese momento pues, emergían como una especie de clase nueva, ¿no? Bien, usted ha sido, hasta hace muy poco tiempo, poquísimo tiempo, profesor titular de Filosofía en la Universidad de Cantabria, y por tanto ha tenido un trato directo con los jóvenes estudiantes y con el sistema universitario. Ahora mismo la sensación que hay en la calle, en la población española, es que los jóvenes todos parece que optan por carreras técnicas o tecnológicas, ingenierías, medicina, física, telecomunicaciones, y que las humanidades, y fundamentalmente la filosofía, están quedando como en un segundo plano. Esto es una realidad, lo primero, y segundo, ¿hasta qué punto nos estamos equivocando con esta mutación? Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Pero para simplificar, yo diría dos. Una, respecto del papel de la filosofía en el currículum de la enseñanza secundaria, yo espero que el nuevo gobierno que tomará posesión en las próximas horas, pues cambie el modelo de la ley anterior, el modelo LOMCE, y entonces esto de algún modo trate de resolverse. Pero por otro lado, en mi experiencia universitaria, antes tuve una experiencia como catedrático de secundaria, ¿no?, pues se ha producido lo que usted dice, pero se ha producido también en cierto modo lo contrario, porque me he encontrado con alumnos matriculados para seguir los cursos que eran personas mayores, que estaban ya jubiladas, que tenían sus estudios técnicos y sus profesiones en ese campo, y que decidieron incorporarse a la universidad para hacer, en este caso, la titulación o el grado de Historia, ¿no? Y entonces, pues todos los años había pues media docena de personas de esta edad que convivían perfectamente con los chicos de 19 o 20 años, ¿no? También me he encontrado entre estos chicos con estudiantes que, llamados por ese deseo, empezaron otro tipo de estudios, pero se decepcionaron y emprendieron estudios de humanidades. Y finalmente, la experiencia más interesante, más nueva, es la experiencia, digamos, con el programa senior en la Universidad de Cantabria. En otras se llama o tiene otro nombre, en el que sin desarrollarse en una enseñanza reglada que represente un grado, pues es un tipo de programa que acoge a personas que tienen una cierta edad ya, que no han hecho, o sí, estudios universitarios, ¿no?, pero que están muy interesados por cuestiones que tienen que ver con las humanidades y las ciencias sociales. Y con el paso del tiempo yo me he encontrado que muchas personas han acudido a estas aulas o a estas clases procediendo de otro tipo de profesiones, demostrando
un gran interés por las humanidades, con lo cual yo creo que, si no por la parte más juvenil, sí por la otra parte, las humanidades están vivas, ¿no? Y en todo caso tienen que estar todavía más, ¿no? ¿Y hasta qué punto también puede estar influyendo perdón, el hecho de que en los estadios primitivos o primarios de la educación, es decir, cuando los niños comienzan su formación, estos asuntos relacionados con las humanidades también queden como en un segundo plano? ¿No deberían de introducirse? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, conociendo un poco la historia del pensamiento occidental, pues se observa claramente que nunca ha habido, sobre todo entre los pensadores más importantes, un conflicto o una rivalidad entre ciencia y humanidades, o entre ciencias y humanidades. Durante muchos siglos, los grandes filósofos fueron a su vez grandes científicos, ¿no? Entonces, esta especie de rivalidad, de conflicto, de oposición, creo que es puramente artificial, creo que no conduce a nada, y creo que es tan necesaria una buena formación científica como una buena formación humanística, porque los científicos actuales más inteligentes son los que demandan más enseñanza filosófica para completar sus propias investigaciones, porque se plantean una serie de preguntas y necesitan una serie de criterios de carácter epistemológico que les lleva precisamente a exigir ese tipo de formación, que nunca, desde mi punto de vista, debe plantearse como una rivalidad o como una contraposición, sino como algo que es absolutamente complementario, tanto lo uno como lo otro. Y yo creo que si lo planteamos así, entonces el destino de las humanidades pues será atractivo. Si lo planteamos como una rivalidad, como una especie de las humanidades como refugio de aquellos que son incapaces de despejar una ecuación, pues entonces nos irá muy mal. Bueno, hace pocos días ha tomado posesión el nuevo gobierno socialista que se ha formado tras la moción de censura que desalojó del poder al Partido Popular. En líneas generales, ¿qué le parece este nuevo gobierno y sobre todo qué le parece en las áreas que usted más conoce, como es la educación y la cultura? Pues como todo el mundo he estado y estoy todavía expectante por saber qué es lo que va a pasar, pero a medida que salían los nombres de los ministros, me parecía que era una apuesta atractiva e interesante, ¿no? Porque se trataba de personas, o se trata, veremos a ver qué es lo que pasa, muy competentes, ¿no?, en sus distintas funciones, con experiencia, con ganas, con una juventud ya madura, se puede decir, con un predominio que hay que destacar de mujeres sobre hombres, lo cual es una, diríamos, eso sí es una cierta revolución en ese sentido. Y bueno, todos estamos un poco a la expectativa, ¿no?, y da la impresión de que va a ser un gobierno que va a pretender llegar hasta el final de la legislatura, porque parece que está armado, ¿no?, no solamente para unos meses, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a darle la confianza que necesita, digamos, toda experiencia y el apoyo nueva, y seremos pues condescendientes o críticos en función de los resultados, lógicamente. En efecto, yo creo que como a todos los gobiernos hay que darles aquel plazo de los 100 primeros días. Exacto. Hasta ver qué es lo que hacen. Muchas gracias al profesor Carlos Nieto por esta conversación, por arrojar un poco de luz sobre lo que fue el mayo del 68 y sobre todo de lo que es en el presente la enseñanza de las humanidades. Gracias y buenas noches.
buenas noches y muchas gracias.